Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Cuéntanos, Kai, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? En este capítulo vamos a hablar y dar el contexto de por qué la L va primero y pues el poder y la historia detrás de las lesbianas en el movimiento LGBTQ+. Sí, siempre se ha pensado que el acrónimo es así, ¿no? LGBTQ+. Sin embargo, el acrónimo empezó con la G primero, GLBT, ¿no? Y poquito a poquito las lesbianas justamente empiezan a pedir su lugar y lo logran, tanto que cambia el acrónimo. Claro, que justo, o sea, antes de esto me gustaría hablar de dónde viene la palabra lesbiana, porque tiene una raíz poética y antigua. Proviene de la isla de Lesbos, en Grecia, donde vivió hace más de 2500 años la poeta Safo, una de las figuras literarias más importantes del mundo clásico. Ella escribía sobre el amor y el deseo entre mujeres, celebrando la belleza femenina en sus poemas, aunque no se usaba el término como tal, lesbiana, como orientación sexual, su legado fue tan poderoso que con el tiempo el nombre de su isla, Lesbos, se asoció con con el amor entre mujeres. Ujú. Es importante mencionar que toda persona que habitaba en Lesbos era llamado lesbiana o lesbiano, era un gentilicio, ¿no? Y como Safo nació ahí, pues justamente se toma pues como el lugar de donde venía como una cuestión simbólica. Safo no se autodefinía lesbiana como lo conocemos en la actualidad, porque recuerden que la sociedad griega, pues su sociedad era completamente diferente a como es ahora, ¿no? Eran un poco más abiertos y era común que un hombre o una mujer tuvieran, aparte de su esposo o esposa, otra pareja, no importaba si era del mismo sexo, y entonces vivían esta relación, ya pudiese ser física o sentimental sin problema. Ujú. Incluso Safo escribe para muchas mujeres a las que admira y desea, ¿sí? Porque a ella se le hace pues muy bonito como son, ¿no? Y escribe sobre ellas y les recomendamos justamente ver la lírica de Safo, ¿no? Y Claro. justamente con el paso del tiempo se toma como la palabra como una representación justo para estas mujeres que aman a otras, ¿no? Porque vamos a ver que pues no eran tomadas en cuenta. Y incluso no nada más lesbianas, sino el mismo nombre de Safo era tomado como una palabra para dirigirse al amor entre chicas, que eran mujeres sáficas, ¿no? Sí, justo, o sea, a pesar de que no se conocía como una palabra o un término, se lleva a utilizar por historia, ¿no? Entonces, al final, pues se vuelve un sinónimo de resistencia y de orgullo. Pero desgraciadamente, pues durante siglos, las relaciones entre mujeres fueron invisibles, silenciadas o consideradas imposibles, básicamente. Esto es porque en muchos países ni siquiera se prohibían, ya que había la teoría de que no existía, ¿no? No porque no se aceptaran como tal, sino porque se negaba totalmente su existencia y que también va unido al machismo, si somos sinceros. O sea, al final, pues en la Europa moderna de ese entonces, las relaciones entre hombres sí eran perseguidas legalmente, pero las relaciones entre mujeres pues eran ignoradas bajo esta idea patriarcal de que sin hombres no había una sexualidad real. Pero pues esto genera, quieras o no, una doble opresión, ya que el machismo y la homofobia invisibilizan mucho a las mujeres lesbianas tanto dentro como fuera de la comunidad.
Sí, esto es interesante porque justamente no se podía concebir que dos mujeres estuvieran juntas cuando hay varios testimonios, incluso muestras pictóricas de que había parejas de mujeres, Ujú. pero incluso había hombres famosos gays como Oscar Wilde, que justamente estuvo en la cárcel, ¿no? Y de alguna forma, pues sí era mal visto, era penado, pero era pues algo que existía, pero no podían concebir que dos mujeres estuvieran juntas. Claro, porque pues es esta teoría, ¿no? Que se tiene desde el machismo de que no pueden tener relaciones íntimas porque faltará algo, por así decirlo. Entonces, justo como que esto se va recalcando a lo largo de los años, pero a pesar de que luchaban contra la discriminación, pues también era esta negación constante de su existencia. Y pues, como bien sabemos, el acrónimo viene entre los años 60 y 70, después del disturbio de Stonewall, donde surgió el movimiento de la liberación gay. Pero la palabra gay se usaba como un paraguas de toda la comunidad, o bueno, representativa de, ¿no? Dejando afuera la voz femenina, que incluso hoy en día se sigue utilizando, por ejemplo, en idiomas como el inglés, para expresar que una mujer es lesbiana, se dice como I am gay, ¿sabes? O sea, incluso creo que en el lenguaje sí sigue excluyendo un poco o tomando de una forma negativa la palabra lesbiana. Sí, como sabemos en Stonewall, pues van a ser los hombres que van a representar el movimiento Ujú. y se han dejadas de lado un poco las mujeres, incluso las mujeres trans que iniciaron todo no son tomadas mucho en cuenta. Entonces lo mismo ocurre justamente con las lesbianas que son marginadas o incluso sexualizadas. Sí, que eso se me hace muy feo porque siento que las lesbianas se toma como una fantasía hecha para un hombre, ¿sabes? O sea, incluso en eso es como, voy a aceptar que estés con una mujer, pero también yo puedo participar, ¿no? Entonces, se me hace como muy feo y pues bueno, a pesar de eso, muchas mujeres lesbianas jugaron un papel clave como en la organización políticas, de marchas y en la construcción de redes de apoyo, porque justo a pesar de que no se tomaban en cuenta tanto las mujeres trans en ese entonces, siempre como que las lesbianas las iban apoyando, ¿no? Era Ujú. un, pues somos mujeres al final. Entonces, pues, sin embargo, dentro de este mismo movimiento que había de desigualdades de género, pues siempre se exigían que fueran vistas, escuchadas y reconocidas de alguna manera. Sí, ya en los años 70 y 80, cuando el movimiento feminista empieza a tomar mucha fuerza, pues empieza a haber organizaciones políticas en las cuales empiezan a cambiar leyes, donde las mujeres exigen tomar el poder, tomar decisión en su cuerpo y también sobre el amor. Y entonces aquí es cuando las lesbianas se unen justamente al movimiento feminista y se crea el feminismo lésbico que Ujú. denuncia justamente el patriarcado tanto en la sociedad heterosexual y también dentro del propio movimiento gay, ¿no? Entonces Ujú. ellas empiezan a exigir ser tomadas en cuenta y que ellas también pueden ser líderes, ¿no? Sí, y que también, pues, entre esto mismo hubo mujeres líderes como Audre Lorde, Adrienne Rich, Cherry Moraga o Monique Wetting, que escribieron textos fundamentales sobre la identidad lésbica como un acto político y una forma de resistencia, ¿no? O sea, algo que decían es que ser lesbiana no solo era una orientación, sino una manera de poder desafiar la estructura del poder de amar afuera de los márgenes. Ajá, y justamente toda esta lucha pues rinde frutos, por así decirlo, ¿no? Ujú. En los años 90, pues justamente se hace más común el acrónimo, pero llevando la G por delante, gay, lesbian, bisexual, trans. Pero, pues justamente las activistas empiezan a señalar que es importante, pues tomar más en cuenta a las lesbianas, ¿no? Porque Ujú. si siempre están de segundas,
su visibilidad siempre va a ser menor, ¿no? Siempre va a ser como, van a estar siempre como las mujeres en segundo término frente a los hombres. Sí, y justo pues en respuesta a la crisis de pues del VIH-Sida, este, pues durante la epidemia donde el gobierno negaba una la enfermedad y otra que pues estaba sucediendo, ¿no? Pues fue una epidemia que se llevó a muchísima gente. Muchas lesbianas pues estuvieron como en primera línea de cuidado, acompañamiento y pues como redes de apoyo cuando nadie lo hacía, ¿sabes? O sea, fue increíble porque durante esta crisis eh, pues muchos hombres gay empezaron a morir, ¿sabes? Entonces, también las mujeres lesbianas, al ver que muchos de sus amigos estaban sin cuidado del Estado, de enfermeros y así, decidieron el tomar espacios e ir a la clínica. O bueno, a las clínicas que se estaba en ese entonces como construyendo para personas que estaban enfermas de VIH. Entonces, el Estado empieza a prohibir las transfusiones sanguíneas porque era ay, no te acerques porque te van a contagiar, ¿no? Que también viene mucho de la desinformación, pero pues específicamente se le prohibía a los hombres homosexuales. Entonces, como se decía que ellos eran los únicos que podían transmitir el SIDA, viene como esta pérdida de esperanza, quieras o no, que pues se condenaba a los hombres gays por tener VIH, ¿sabes? Entonces hubo un movimiento en San Diego, California, en un grupo de mujeres lesbianas que fueron conocidas como Wendy Sue Biggelstein, de Nicolette Ibarra y Bárbara Vick, donde empezaron a organizarse para recolectar sangre y pedir transfusiones de sangre a la diversidad, ¿sabes? Todo para estos hombres, donde pues el gobierno se negó totalmente a atender el problema de SIDA como problema de salud pública, lo cual se me hace muy grave, ¿no? Entonces, pues ellas fueron conocidas como las Blood Sisters, donde vinieron a evidenciar este problema gobierno, de política, donde pues estaban dejando morir a la gente, ¿sabes? O sea, siempre eran hombres gays, pero sobre todo, pues, eran hombres latinos o de descendencia afroamericana, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te digo de las personas que no tenían el sustento económico? Entonces, pues, este grupo se le nombra Blood Sisters porque lograron más de 12 colectas de sangre y pues por ellas que dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros sí donamos, ¿no? O sea, no importa porque al final son amigos y pues ellas salvaron a mucha gente o al menos lograron que las personas tuvieran como una vida digna. Sí, justamente una forma simbólica de agradecer todo esta labor ardua que hicieron durante la epidemia de VIH, pues justamente se decide cambiar el acrónimo y ponerlas primero, ¿no? Es una forma como de decir muchas gracias y también muestra pues justamente cómo estas conferencias, cómo estos movimientos internacionales, cómo estas marchas también donde ellas exigían ser vistas, pues rinden frutos, ¿no? Y entonces es una forma de decir gracias y también una forma de decir estamos aquí, no somos invisibles. Claro que al final es increíble porque ellas lograron que tuvieran asistencia médica, ¿sabes? O sea, fue un movimiento tan grande en el momento donde lograron que los gobiernos dijeran, ok, existe, vamos a atender. Sí, justo cuando dice, cuando muchos murieron solos, fueron ellas quienes sostuvieron la comunidad con amor y con rabia.
¿no? Eran las que estaban, era una red de apoyo para aquellas personas que eran invisibilizadas y martirizadas y juzgadas por estar enfermas. Sí, y pues bueno, hoy en día eso significa que la L vaya primero, porque pues a pesar de que es un acrónimo que sigue creciendo, que se siguen sumando identidades, donde amplían nuestra forma de entender la identidad y la orientación de género, este, pues al final la L enfrente nos recuerda que la visibilidad también cuesta trabajo, ¿no? Y que es un reconocimiento de lucha. Sí, y algo importante, ninguna letra dentro del acrónimo está compitiendo con las otras. A veces parece que dentro de la comunidad se está compitiendo entre letras, por así decirlo, ¿no? Y no es así, no es sacar a una letra porque ya no me agrada o porque no me representa, sino ver que cada una de las letras representan a una minoría que ha estado luchando desde siempre, que ha tenido sus propias luchas para justamente pertenecer a ese acrónimo y demostrar esta unión, ¿no? Este deseo de amar y ser amado sin importar cualquier cosa y de ser sin importar tampoco, ¿no? Claro, y que también hay que, pues, revisar las propias dinámicas que se están dando hoy en día y preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes están quedando fuera? Porque hay movimientos como el que hablamos en el primer capítulo de esta temporada, donde quieren hacer LGB sin T, y realmente cuestionar de a quiénes seguimos sin escuchar. Claro, cada letra tiene su historia, su herida y su conquista, y todas juntas forman un tejido que se sostiene gracias a la solidaridad. Claro, y que pues hay que tomar en cuenta que el poner la L primero es más que un cambio de orden de letras, es reconocer que las lesbianas, sin las lesbianas, pues la historia de la diversidad no estaría completa. Es un acto de memoria, de justicia y de gratitud hacia las mujeres que desde el silencio o desde las calles abrieron el camino. Así es, siempre se ha pensado, al menos yo así lo creía, que el acrónimo siempre había existido así, ¿no? Y entonces es muy interesante ver qué hay detrás, ¿no? No solamente es la lucha contra el patriarcado, sino también demostrar que las lesbianas han sido base importante de la protección a la comunidad y que han estado al frente cuando incluso el mismo gobierno ha dejado de lado a los enfermos, ¿no? Y entonces es de agradecer y de hacer homenaje justamente a las lesbianas y es súper interesante ver que el mismo acrónimo les hace este homenaje y les agradece. Sí, y que siempre recuerden que este acrónimo existe en este orden por algo, ¿no? Que tiene su razón de ser, que sí, a pesar de que hoy en día se siguen como añadiendo letras para no excluir a nadie, pues sí tiene un porqué, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienen como dudas respecto a este tema o les gustaría saber más, por favor, déjenos en comentarios. Y recomiéndenos más temas, siempre los estamos leyendo y escuchando. Sí, y pues ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, pónganle like pongan la campanita también. y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.